Bueno, 8:32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias. Y empezamos hoy una tertulia apasionante porque tenemos a dos excelentes tertulianos con nosotros. A don Borja Montoro. Muy buenos días. ¿Qué tal ha estado usted? Pues muy bien, apasionado. Don Borja Montoro, que es el tertuliano más parecido a los conquistadores españoles del siglo XVI. Imagínensele ustedes con un casco de conquistador y tal. Tiene más cara. Ahora que lo dice. Y luego tenemos con nosotros al subdirector de Voz Populi, siempre bien informado, don Isaac Blasco. ¿Qué tal está usted? Buenos días, don Luis. Aquí encantadísimo de estar con vosotros. Y don Isaac, que siempre dice fuera del micrófono que está agotado con este ritmo informativo, pero yo sé que me miente, porque está disfrutando como un enano, porque lleva el periodismo en las venas. Eso dice mi mujer. Bueno, estamos ya en un momento tan, no sé, apabullante, que ya tenemos cosas que pasan. Tenemos noticias sobre las cosas que pasan y noticias sobre las noticias. Y vamos a empezar con una noticia sobre las noticias, porque ayer publicaba don Isaac Blasco en Voz Populi pues una información que apuntaba a que algo de lo que ha salido en estos últimos días, pues tenemos que andarnos con un cierto ojito, y veo que hoy The Objective también se suma a esa tesis. Decía ayer don Isaac Blasco en Voz Populi que lo de Plus Ultra, esto de que la UDEF de repente, después de años de rascarse la barriga, interviene y coge y monta una operación sobre lo de Plus Ultra, dices, uy, qué rarito, ¿no? Y fuentes de la Guardia Civil apuntan a que esto es una explosión controlada del caso Plus Ultra para que no se les vaya de las manos, ¿no? Es que hay bastantes, no diré pruebas, pero sí evidencias sobre que el proceder o la dinámica de investigación que está rodeando el asunto Plus Ultra da que pensar. Hay que recordar, para situar a los oyentes, que el rescate de Plus Ultra, que se practica el 9 de marzo de 2021, quedó archivado porque fue denunciado. Entre otras cosas porque había muchísimas voces desfavorables desde el punto de vista técnico a conceder o a recomendar la viabilidad de esa inyección económica que finalmente sí proporcionó el gobierno a una empresa que todos sabemos que no reunía las condiciones para recibirlo. Ese asunto se denunció y se archivó. Y ahora, por la información que yo tengo, súbitamente la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía se hace cargo, en tanto que Policía Judicial, por orden de una juez en este caso, se hace cargo de la investigación. Y ¿De qué juez? De un juzgado, no recuerdo. Es ¿Un juzgado ordinario? Sí, es un juzgado del 16, me parece. No me acuerdo ahora mismo del... O sea, de repente entra el juzgado 16 a reabrir esta causa. Correcto. Y se reabre, pero claro, se reabre ciñéndose a una investigación posterior al rescate, puesto que el rescate está archivado. ¿Por qué dicen que se encarga la UDEF? Bueno, pues porque precisamente el asunto Mollar, es decir, la implicación o presunta implicación que pueda tener Rodríguez Zapatero, del que ha quedado acreditado que tenía un interés absolutamente evidente en que se produjera ese rescate por parte del gobierno, se centra precisamente en la etapa o en el proceso de rescate de la aerolínea. Y yo he publicado, permítame, don Luis, que me cite y que cite a Voz Populi. Usted ha venido aquí a hablar de su libro, hombre. Entre otras cosas, sí. Ayer publicamos las presiones absolutamente insoportables, literalmente insoportables, y está entrecomillado, que nos trasladan desde el entorno de José Luis Ábalos, que recibió, no José Luis Ábalos, que no se enteró absolutamente de nada, de acuerdo con su versión, porque se hizo a sus espaldas, sino su secretario de Estado, Pedro Saura. La UDEF depende directamente de Marlaska. Tal cual. Bueno, de Marlaska o de una estructura policial paralela que está incrustada en el Ministerio del Interior y que, de acuerdo con informaciones que manejamos muchos periodistas en este país, pues rinde cierto servicio o cierta cobertura al expresidente del gobierno. A Zapatero. ¿Y qué a través de un comisario que se llama Segundo Martínez. Sí.
que ahora mismo está colocado en... Es el jefe de seguridad de Huawei. Jefe de seguridad de Huawei. Se jubiló en 2017 del servicio activo de la policía. O sea que la UDEF tiene buenos contactos con Segundo Martínez, jefe de seguridad de Huawei, y la UDEF de repente interviene en activar la causa Plus Ultra. Pues sí, suena a lo que dice la Guardia Civil, explosión controlada, ¿no? Bueno, yo creo que es bastante verosímil. ¿Qué sentido tiene cuando se hace una explosión controlada? Es porque se quiere llegar hasta un límite, pero no se quiere ir más allá. ¿Y qué es lo que se pretende controlar o qué es lo que pretende? Pero yo creo que a ver, es que yo soy hijo de policía y hermano de policía. Y yo en mi casa he mamado que la policía realmente se toma en serio su trabajo y que realmente se consideran servidores públicos. De manera que yo entiendo que hay una cierta dinámica un poco perversa en todos los colectivos, pero creo que el fin o el objetivo general es el de poner coto, digamos, a acciones ilegales. Y yo creo que finalmente la policía tiene excelentes profesionales que se encargan precisamente de tratar de neutralizar cualquier investigación o cualquier dinámica que pueda beneficiar unos intereses particulares en perjuicio de los generales. No sé si me estoy explicando. Lo que parece evidente después de las fotos que se han publicado en el Pardo, allí con una zona acotada y de prohibido acceso. Sí, para a la que tú, Borja, no puedes acceder, ni yo no, ni cualquier luego ciudadano que no sea José Luis Rodríguez Zapatero, por lo visto. Lo que es evidente, y teniendo en cuenta que 72 horas después la cúpula, los directivos de Plus Ultra fueron detenidos, es que ese encuentro no es un voy a tomar un café. No, y además esas fotos... esa información sobre la posible detención la tenía Zapatero, es lo que podemos todos suponer. Bueno, se puede conjeturar eso porque además coincide con una publicación de Confidencial en la que se habla del borrado de datos por parte de Julio Martínez, que es la persona con la que se reúne Zapatero y que es el propietario. Claro, es lo que decir, con esa antelación y ese aviso ha podido dar tiempo a que se haya borrado información. Vamos a teorizar. Sí, porque no se puede proclamar fehacientemente absolutamente nada. Una teoría posible. Exacto. Urdiendo una teoría verosímil y yo creo que sensata, se puede inferir que José Luis Rodríguez Zapatero se reúne con esta persona, con Julio Martínez, gozando o beneficiándose de una cobertura, no sé si llamarla policial, y de una información, pero de una cobertura que le permite de algún modo pasar inadvertido. ¿Qué ocurre? Pues que hay una filtración, que me parece una filtración muy intencionada, porque si analizamos las imágenes, prácticamente es un reportaje de Lola, si se me permite. Sí. Es decir, el nivel de detalle de las imágenes no es casual. Bueno, ¿algún dato sobre cuál ha sido el recorrido de todo esto? Tratando de indagar en hasta qué punto puede ser una operación de detonación controlada. Todo esto se inicia en octubre de este año, el 21 de octubre, cuando la Fiscalía... Claro, esto parte de una denuncia, perdón, que se me ha olvidado... La Fiscalía Anticorrupción denuncia ante la Audiencia Nacional el tema e insta a que se practiquen una serie de diligencias. Y entonces la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno, dice: no somos competentes. Correcto. La Fiscalía Anticorrupción recurre la decisión, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ratifica la decisión de Ismael Moreno y mandan a la Fiscalía Anticorrupción al juzgado número 15, que es el mismo que ya había investigado el rescate y lo había archivado por cuestiones formales en 2023. Es una reapertura. Sí, y entonces la Fiscalía Anticorrupción pues presenta de nuevo la denuncia, pero esta vez en el juzgado número 15 que lleva Esperanza Collazos, y entonces pues Esperanza Collazos, en vez de encargar a la UCO el tema, se lo encarga a la UDEF. Sin que eso presuponga nada. Sin que eso presuponga nada, pero a partir de ahí pues está en manos la investigación de alguien que uno puede sospechar, la UDEF, que a lo mejor no tiene el mismo celo que la UCO a la hora de tratar de ver las cosas, ¿no? O que ve las cosas de otra forma. Es decir, que considera... hablo de mis sospechas. Yo soy peor persona que usted. Que considera completamente legítimo, digamos, preservar el buen nombre de alguien en el que creen y que pueden considerar que no ha cometido ningún tipo de
de irregularidad. Pero la información que yo tengo con respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, sin asegurar la comisión de ningún tipo ilícito, en absoluto, es que José Luis Rodríguez Zapatero mantuvo reuniones con miembros del gobierno, lo hizo a espaldas de quien tenía que dar el plácet, en parte, para que ese rescate, que era José Luis Ábalos, y que finalmente ese rescate se produjo. Y yo lo cuento porque lo he relatado con pelos y señales, incluso con la literalidad de algunas cosas. Y que ese rescate se produjo por la presión. El 9 de marzo de 2021, José Luis Ábalos se sienta en la mesa del Consejo de Ministros y se entera, de acuerdo con su versión y con la versión de su entorno, se entera del rescate de Plusultra en el mismo momento en que supervisa el orden del día. No sabe nada. Es falso, como se ha publicado, pero bueno, estas fuentes son o sea, sabemos que es complicado, ¿no? No es verdad que José Luis Rodríguez Zapatero se reuniera en el despacho de Ábalos para hablar del rescate de Plusultra. No es cierto. Es verdad. ¿Eso quién lo comentó? Bueno, lo ha comentado algún medio de comunicación. Evidentemente basándose en algún tipo de fuente. No es cierto. Sí es cierto que José Luis Ábalos y Zapatero hablaron algunas veces en el despacho de José Luis Ábalos, por ejemplo, de los contactos iberoamericanos que Zapatero estaba interesado en recabar de alguien como José Luis Ábalos, que tenía una amplia experiencia en consultoría política en Iberoamérica, por ejemplo. Cosa que publicamos en agosto nosotros y que se puede traducir con que Zapatero se aprovechó, entre comillas, de la agenda de contactos de José Luis Ábalos para empezar a hacer lobby en Iberoamérica, particularmente en Colombia y en Venezuela. Pero bueno, por encima de eso, no es verdad esa circunstancia, pero sí es cierto que hubo unas presiones absolutamente claras, evidentes y contrastables de José Luis Rodríguez Zapatero sobre el número 2 de José Luis Ábalos, secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura. Ese mismo día, Pedro Sánchez y Ábalos se van a un aperitivo o a un almuerzo, y José Luis Ábalos, que está perplejo, le pregunta al presidente del gobierno qué ha pasado y cómo es que se ha tomado una medida de esa naturaleza sin su conocimiento. Y Pedro Sánchez se limita a decirle: tú sabrás. Ese tú sabrás, bueno, le dice literalmente: pues tú sabrás. Ese pues tú sabrás lo interpreta Ábalos con que no te atrevas a contravenir algo que evidentemente yo he autorizado. Y a los pocos días, José Luis Ábalos le pide explicaciones a su número 2 después de atar cabos. Y Pedro Saura, no diré que se desmorona, pero se escuda en que las presiones que ha recibido por parte de Zapatero y su entorno han sido absolutamente insoportables. Ese es el relato de lo que según la versión del que hoy está en prisión provisional en Soto del Real, ocurrió con respecto al rescate de Plusultra. En esos momentos Ábalos y eso lo digo, en el aeropuerto lo digo, ¿o es posterior? Esto es posterior al Delcigate. Sí. Y claro, estamos hablando del 9 de marzo del 21. Que preguntar también qué hago yo, por qué aquí viene todo esto, tal, no tiene el Delcigate sí que Ábalos estaba con Aldama al tanto de todo y organiza de acuerdo con con Sánchez con todo el tema. Pero esto ya es otra cosa, esto ya es el rescate de la aerolínea. Pero es que hace 2 semanas Víctor Ábalos, el hijo mayor de José Luis Ábalos, ha concedido unas entrevistas a Mi Medio. Y uno de los titulares, lo digo porque es que yo se lo puedo atribuir a Víctor Ábalos, porque lo ha dicho y porque está publicado, que Begoña Gómez presionó a su padre para que se rescatara de Europa, o el entorno de Begoña Gómez, y que José Luis Rodríguez Zapatero presionó a su padre para que se rescatara Plusultra, no a su padre, sino al entorno de su padre, o a la estructura administrativa del Ministerio de Transporte. O sea que... Es que eso está publicado. Entonces, allá cada uno con sus declaraciones. Pero lo que yo no tengo por qué cuestionar es que Zapatero sea un ser beatífico, o pueda interpretar que Zapatero es un ser beatífico y que José Luis Ábalos es el toro que mató a Manolete. Porque a lo mejor la versión de Ábalos tiene cierta correlación con la verdad. Bueno, sí, claro. Por lo menos es la verdad que proclama tanto el exministro como su entorno. Yo
yo lo que sospecho que ninguno de los dos dice la verdad, seguro. Eso es la sospecha que tengo. Borja, perdona que ya acabo la ya. sorpresa de Ábalos cuando se entera de lo del rescate puede ser a José Luis Ábalos, ¿cómo es que está pasando esto sin que yo pringue? A José Luis Ábalos yo puedo decir es bueno, malo o regular, pero a José Luis Ábalos hay que conocerlo. José Luis Ábalos es una persona muy confiada, aunque parezca que estoy diciendo algo absolutamente inverosímil, es así. Y José Luis Ábalos es una persona bastante descuidada con respecto a los asuntos que se trae entre manos. Es decir, que a mí me parece bastante... esa sensación No, lo digo con todo el cariño, pero es que es la verdad. Es que a mí me parece bastante ajustable a la realidad pensar que Ábalos no se enteró de ese asunto. Es que a mí me llamó por teléfono cuando llevaba una semana como ministro para decirme que estaba solo con una señora que le traía el café, que no tenía equipo y que parecía que se sentía como Jack Nicholson en el hotel del Resplandor, porque aquello era imponente y no tenía absolutamente nadie de su confianza, porque había habido un cambio de gobierno, habló del año 18, y tenía que montar equipo. Y da la casualidad de que ese equipo, él tiene bastante poco margen de selección. Para elegir. No sé, bueno, a mí... le ha interrumpido usted a don Borja. No, yo estaba formulando preguntas porque don Isaac tiene muchísima más información, evidentemente. Yo estaba sencillamente formulando preguntas sobre fechas y sobre qué podía saber uno y qué podía saber otro. Lo que sí sucede es que, evidentemente, aquí parece que si no tienes una compañía que rescatar y no tienes Aldabas para hacerla rescatar, no eres nadie en España, porque Begoña Gómez tiene una, Zapatero tiene otra, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde va a llegar esto con respecto a Zapatero, esta investigación, etcétera, etcétera? Y luego teniendo en cuenta, bueno, seguimos todos esperando. Yo sigo cada mañana, lo primero que hago es mirar un poco el teléfono a ver si ya ha caído Maduro. No ha caído Maduro, pero Maduro no termina de caer. Y estamos todos con el pollo Carvajal en Estados Unidos y estamos todos relamiéndonos los bigotes diciendo a ver si vamos a ver a Zapatero con un mono naranja, que es una cosa que a mí personalmente, no sé si el hombre es culpable o no, pero a mí personalmente me haría ilusión, porque creo que sí se lo merecería, pero es una opinión personal. Pero esto no sucede. Y entonces, ¿hasta dónde va a llegar esto? Esto que ha sucedido ahora y el hecho de estas imágenes, que evidentemente cuando se toman esas imágenes, como dice usted, el fotógrafo probablemente estaba allí antes de que llegaran ellos. O sea, se dice, vamos a ir a tal sitio, vamos a no sé qué. Según el PSOE es un miembro de la extrema derecha, como no puede ser de otro modo. El que tomó las imágenes, claro. Sí, ¿no? Es un vecino de Paiporta, ¿no? Desplazado a la zona. Seguro que tenía un bastón. Ya que, no, a ver, yo lo comentábamos Luis y yo fuera de micrófono. Yo no tengo dudas sobre que hay cierta conexión entre esa filtración y el hecho de que ahora mismo Zapatero esté en el foco. ¿Y está nervioso él? Sí, claro. A mí me comentan que su entorno, evidentemente... Y está por sus hijas también, además. Que claro. Y eso duele, claro. Pero evidentemente yo creo que tranquilo no puede estar. Si no, me da la sensación de que no se va a las 7 de la mañana al Pardo a una zona sin cobertura para tener una conversación con alguien que iba a ser detenido 2 días después o 3. Zapatero, pero todavía no ha sido ni llamado, ni personado, ni imputado, ni nada que se le parezca. No. Ábalos cambió hace poco de abogado, porque el abogado era un abogado que se habían puesto o estaba de acuerdo con el PSOE, etc. Bueno, esa es su versión. Sí. Yo he hablado con su abogado y me parece un excelente abogado, sí. con José Aníbal Álvarez. Esa es la versión por lo menos es lo que él ha dicho. Sí. No se sentía cómodo porque daba la sensación de que la defensa estaba haciendo más bien la defensa del partido que la propia defensa del... Sí. Entonces yo no me aclaro ahora quién está defendiendo a Ábalos, ¿su abogado o el del PSOE? No, un abogado que se llama Carlos Bautista, que fue fiscal de la Audiencia Nacional durante casi 30 años. Y que no está puesto por el PSOE ahí. No. ¿Y Zapatero tendría una asistencia jurídica tutelada por el Partido Socialista o propia? Bueno, yo creo que con el patrimonio que tiene se puede permitir a, ¿cómo se llamaba? El de la serie, a Perry Mason. ¿No? Bueno, lo que sí está saliendo con todo esto de la UDEF, yo no sé si terminarán pudiendo empapelar a Zapatero o si resulta que es una explosión controlada del asunto y entonces al final harán no sé qué que haga que todo se quede en nada por defecto de forma y que faltaba una póliza en no sé qué registro. No tengo ni idea de si al final Zapatero terminará pringando o no, pero lo que sí se está desvelando es algunos mecanismos, hombre, que apestan. Ese es el tema. Es que yo creo que esa es para mí esa es la noticia.
se está desvelando Correcto. lo de la mediación Las palancas y las extraña, mandabas, sí. O sea, mira, donde resulta que había pagos de Plus Ultra a un señor que a su vez luego contrataba con la empresa de las hijas de Zapatero. vuelvo a la entrevista de Víctor Ábalos. Víctor Ábalos dice en un momento de esa entrevista: a mi padre le cayó un estado paralelo encima. Yo no digo que eso sea cierto, 100%, y por supuesto no digo que sea que José Luis Ábalos sea San Agustín de Hipona. Lo que digo, No, en términos de castidad no lo creo. lo que digo, Sabemos San Agustín. bueno, San Agustín Tuvo tuvo una vida disoluta, disoluta correcto, antes de- era bastante San golfete, Agustín. San Agustín antes de ver la luz. Pero bueno, pero lo que sí digo es que de proclamar públicamente eso, evidentemente no puede ser una invención. Tiene que haber algún tipo de indicio bastante claro que te lleve a pensar y a unir la línea de puntos para concluir lo que acaba de decir Luis, que estamos en una guerra de cloacas, de algún modo, y que realmente el sanchismo ha anidado y ha arraigado sobre la base espuria de estructuras que no son confesables. Es evidente, y tiene usted toda la razón. Al final, todos la noticia de la corrupción es efectivamente esa. Es decir, el dinero público se supone que tenía que moverse o se tenía que destinar por criterios objetivos y criterios no arbitrarios. Es decir, ¿por qué se le da el dinero a Plus Ultra? Porque supongo que habría otras compañías. A una aerolínea que apenas operaba. Habría otras empresas o algo que habrían sufrido también los efectos del Claro. COVID y del cierre del mundo, etcétera, y estarían todos diciendo, dame algo. Y resulta que se decide dar a alguien y no se decide dar por criterios objetivos. Entonces, a partir de ese momento, efectivamente, el hecho de que existan esas palancas es noticiable y es rechazable y hay que denunciarlo, y es lo que se llama corrupción. Efectivamente. ¿Cuál era el interés de Zapatero en que se rescatase Plus Ultra? Porque eso es claro, dices, ¿por qué tiene tanto empeño Zapatero en que se rescate Plus Ultra? Que está haciendo de intervención. Si a mí me preguntas, y teorizando, porque Sí. evidentemente yo no tengo ninguna prueba, pero me parece Me parece que hizo mucha presión para que eso sucediese. me parece una conclusión lógica. Yo creo que ejerció de mediador de empresarios venezolanos que tenían muchos intereses en esa aerolínea y en que esa aerolínea recibiera una inyección de dinero Y de entonces él 53 millones de algo euros. tiene que recibir por ese servicio. Hombre, yo creo que Es ilógico pensar que es por amor a la patria venezolana. una persona que ha aumentado su patrimonio exponencialmente desde Claro. que salió de la presidencia del gobierno. Es que no se pregunta nunca esto. Pero vamos a ver, que yo le alabo el gusto, que yo mientras sea legal, a mí yo no tengo ningún Va a ser legal. a ver, del mismo modo que a mí me parece marciano que Tony Blair cobre 200.000 euros por una conferencia, o cualquier expresidente británico, primer ministro británico o expresidente estadounidense, me puede parecer casi obsceno que un expresidente del gobierno se haya convertido en un lobista. Pero si lo puede acreditar legalmente, a mí me parece. Pero el problema es que ahí entramos en toda esa corrupción de alto nivel de las triangulaciones. No solo eso. Ejemplo, sino- un Tony Blair. No digo que sea el caso, por favor. Pero imaginen un Tony Blair que hubiera hecho favores a determinados grupos Claro. empresariales durante su paso por el 10 de Downing Street, y que entonces, en lugar de cobrar tacatá según va haciendo los favores, dicen, no te preocupes que te lo apuntamos aquí en el cuaderno de favores realizados por expresidentes. Y entonces, pasados 4 o 5 años, dicen, oye, te invitamos a dar una conferencia en las Islas Tortugas y son 500.000 euros por una conferencia de 6 minutos. Pues ¿cómo demuestras si eso es o no un pago de comisión por un favor que Claro. se hizo hace 7 años? Y luego ¿cuál es la objeción esencial de Estados Unidos y de particularmente la Secretaría de Estado norteamericana con respecto a las actividades de Zapatero? El tratar de, digamos, de comprobar o de acreditar que Zapatero ha sido cómplice necesario desde el punto de vista del Del cartel de los blanqueamiento soles. internacional, más que del cartel de los soles, de un régimen que es una dictadura, como todos sabemos, ese es el cartel pero de que los además soles, ese es el desde hace un par de régimen. semanas tiene consideración legal en Estados Unidos de narcoestado o estado narcoterrorista. Claro,
eso cambia mucho, digamos, el paradigma con respecto a por qué Estados Unidos tiene cogida la medida a José Luis Rodríguez Zapatero, porque lo considera un actor necesario que ha ejercido un papel esencial en labores, digamos, de relaciones institucionales del régimen de Venezuela a nivel global. Europeo sobre todo, sí. En todo esto hay una cosa que a mí me descuadra, que es la siguiente. ¿Para qué demonios? Bueno, inicialmente eso del Ciguey, lo montan Aldama, Ábalos, junto con Sánchez. Hay una cena en el restaurante de Aldama, donde tenemos las fotos de quienes estuvieron y donde ya hubo conversaciones, según Aldama, sobre el tema. Y entonces resulta que se hace la visita de Delcy y tal, y parece como que Sánchez hubiera usado a Ábalos y Aldama para introducirse en el régimen venezolano. Pero ¿para qué necesitaba usarles a ellos teniendo a Zapatero, que tenía unos excelentes? Porque es todo más complejo de lo que parece, porque Zapatero, precisamente lo que busca, y eso también está publicado, por eso lo cuento, Zapatero empieza, digamos, a expandir su influencia y su actividad ante el régimen bolivariano gracias a dos actores esenciales, que son Delcy Rodríguez, pero sobre todo su hermano, Jorge Rodríguez, presidente actual de la Asamblea Nacional, que es un psiquiatra de formación y es un tipo muy interesante. Muy interesante. Otra cosa es que nos parezca moralmente reprobable o no. Interesante. Pero es un tío interesante. ¿Qué pasa? Que precisamente Zapatero empieza a medrar, que seguro que legítimamente, pero a medrar a costa o a expensas de la caída en desgracia o de, digamos, la caída de Víctor de Aldama. Es decir, Víctor de Aldama tenía de algún modo el monopolio, patrimonializaba de algún modo la relación del Estado, del gobierno socialista con el régimen venezolano, sobre todo a través de Delcy Rodríguez. Y Zapatero lo que hace es introducirse, gracias entre otras cosas a los contactos de José Luis Ábalos, introducirse en ese ámbito. Es decir, es una guerra de a ver ¿Ábalos quién... conocía a Delcy y a su hermano antes? Evidentemente. Sí. Sí, sí. Y es entonces él el que lo pone en contacto y lo... Bueno, es el que Aldama tenía muchísimos resortes en el gobierno. Es que Aldama era una persona, era una especie de apéndice gubernamental. Es decir, hablaba en nombre Aldama de... él empezó funcionando por su cuenta como empresario y estableció buenas relaciones con el régimen venezolano y entonces en un momento dado... Sí, sobre todo lo que era un conseguidor, entre comillas, para cobrar deudas y para digamos, defender intereses de empresas particulares, pero es empresas particulares muy relacionadas con el gobierno, por ejemplo, nacional, Europa. sí. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Vive la magia de la Navidad en Radio Libertad. Vive una experiencia histórica en la exposición Goya del Museo al Palacio. Las obras de Goya del Museo de Zaragoza conviven en el Palacio de la Aljafería, en una muestra única que recorre la trayectoria del pintor aragonés. Arte e historia se dan la mano en Goya, del Museo al Palacio. Organizan Cortes de Aragón y Gobierno de Aragón. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Estas fiestas en Viena Capellanes cocinamos tu Navidad. Celebra lo grande con o sin camareros y sorprende con nuestros menús de cóctel y picoteos navideños. Y en casa, encárgate solo de disfrutar. Descubre la carta en todas nuestras tiendas o en vienacapellanes.com. Con Viena Capellanes, todo sabe mejor en Navidad. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com.
Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI, explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 916162464 e infórmate o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Radio Libertad os desea una feliz Navidad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Mira que yo les alabé todo lo que... Don Eric Gutiérrez, Don Luis. creo que viene usted a hablar de lotería. Vengo a hablar de la suerte, don Luis, del dinero, que el año pasado dijimos que iba a tocar la lotería y tocó. ¿Es cierto que probablemente tocase porque don Luis no quiso que se dijese el número en directo? Pues puede ser, don Luis, hay muchas opciones. Esa es una de ellas. Y este año, pues, venimos también a repartir suerte sin decir el número. Que quede claro a la gente que no vamos a decir el número en ningún caso. Lo que vamos a hacer hoy es un pequeño homenaje a Borja Montoro, que sabemos que es un especialista en la animación, que ha trabajado en muchísimas películas de animación súper importantes. No haga aquí el humilde, Borja Montoro, que lo sabemos, don Borja, lo sabemos todos, que usted ha sido pieza clave en muchas películas de animación. Entonces, pues por eso... Don Borja Montoro es el gurú de la animación a nivel mundial. Tú pones un partido de rugby, ves a las animadoras y dices, algo tiene que ver Borja Montoro. Seguro. En este caso va a ser las películas de animación. Entonces, ¿cómo vamos a decir el número sin decirlo en el día de hoy? Como digo, pues va a ser relacionado con la animación. ¿Cómo? Vamos a hablar del Oscar a Mejor Película de Animación. Recordemos que ese Oscar se empieza a dar en 2001. Además, dentro de poco van a ser las nominaciones a los Oscars de este año. Pues este caso va a ser el Oscar a Mejor Película de animación, que como digo empezó en 2001 con la película de Shrek. Entonces vamos a decir 5 películas, son 5 números, los de la lotería. Vamos a decir 5 películas, que cada película va a representar un número de esos 5 de la lotería. Ese número va a ser representado por el año en que ganaron el Oscar Animación, por el último dígito del año en que ganaron. Efectivamente, o sea, que hay por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, por ejemplo, si hubiese un 1 en esos 5, pues sería Shrek una de las opciones que podíamos elegir, porque ganó en 2001, o Rango, que ganó en 2011. Entonces, los que hemos elegido han sido... no vamos a decir el año en que ganaron, cada uno que lo busque y que busque la lista y allí lo tendrá. Si don Borja quiere adivinar alguno, bueno, ahí se lo dejo. Con el primer número vamos con la película Happy Feet. Recordemos esa película mítica de los pingüinos. Con el segundo número la representa Frozen, película histórica para mucha... Ha oído hablar de Frozen, por supuesto. La tercera película, Del Revés, o también conocida como Inside Out, una de las mejores películas de los últimos años. La segunda parte, por cierto, está muy bien también. El cuarto número, que es el mismo que el primero, pero hemos decidido coger otra película de otro año. En este caso, Zootrópolis. Por cierto, está la segunda en cartelera, también llamada Zootopia. Muy buena también. Seguro que Borja la ha visto y le ha gustado mucho. Es la primera, la segunda no. Bueno, ¿has visto? Pues en esta película trabajó don Borja Montoro. Y por último, el último número está representado por Los Increíbles. También hace unos años salió la segunda parte, que está muy bien, pero bueno, esa primera es histórica. Resumiendo, las 5 películas son... Happy Feet, Frozen, Del Revés, Zootrópolis y Los Increíbles. Bueno, pues ese es el número que jugamos de la lotería de Navidad. Y como no decimos el número... Que trae buena suerte, ¿no? Decirlo. No. ¿Dónde pueden comprarlo, don Luis? Pues pueden venir aquí a nuestra sede, Modesto La Fuente 42, a comprarlo. Y de paso, pues conocen a todo el equipo que estamos por aquí. O si no, pueden comprarlo de manera online. ¿Dónde? loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Lo repito, loteriaelblas.com/Club de Amigos Toro TV. Quedan muy pocos décimos, don Luis. Sinceramente lo digo, quedan muy pocos. Si ustedes quieren décimo, vayan a comprarlo ya, porque es que probablemente para el final de esta semana ya no quede ninguno, don Luis. Muchísimas gracias, don Eric. Bueno, tenemos elecciones en Extremadura. Tenemos al PSOE entrando en ebullición. ¿Por dónde quieren ustedes hincarle el diente a la actualidad? A ver, cuénteme, don Borja. ¿Qué va a pasar en Extremadura? A ver, esto está cada vez más. Empieza la política nacional
no sé, es una intuición, ¿eh? Y las encuestas están ahí, las tendencias, pero empieza a ser cada vez más, y tiene usted razón, lo lleva diciendo desde hace mucho tiempo, yo le he dado la razón en alguna otra tertulia, parece que hay una especie de debacle absoluta de la izquierda tal, y empieza a ser una competición entre PP y Vox. El resultado que más se va a mirar es el reparto de escaños que va a haber al final entre PP y Vox. Nadie no le importa ya lo que vaya a sacar el PSOE. El Partido Socialista y la extrema izquierda, si valga la redundancia, parece que en Extremadura van a reducir el número de escaños total, pero yo creo que lo que dicen las encuestas se queda corto con respecto a lo que vamos a ver el domingo. Puede ser una catástrofe monumental. Y entonces ahora mismo el futuro de la política nacional está en ver cómo se reparten los escaños entre PP y Vox, para ver qué tipo de influencia va a poder tener Vox en los gobiernos, tanto regionales primero como nacional más adelante, etcétera, etcétera, tal. Y hay una pugna electoral que es importante y que se está debatiendo, y con una cierta, no digamos violencia, pero con una cierta animadversión clara, etcétera, etcétera, y le está funcionando extraordinariamente bien a la derecha, que yo sepa. Vamos, si es que consideramos al Partido Popular partido de la derecha, que ya es mucho considerar, pero es de las personas que decían, no, es que esto es lo que tienen que hacer, es darse un abrazo y y que sin fotos de Colón y no sé todo qué, lo contrario. Todo eso parece ser que la estrategia contraria, la estrategia que están manteniendo, les está saliendo de órdago, por lo que se plantea en las encuestas. Veremos luego a quién le sale mejor y a quién le sale peor, si al Partido Popular, a Vox, tal. Yo espero que les salga bien a los extremeños para empezar. En Extremadura, pegándose entre los dos de leches, que se están pegando como si no hubiera un mañana, pues suben los dos en estas elecciones. Vox dobla. Vox casi dobla según las encuestas y el PP sube, aunque las encuestas dicen que no obtiene mayoría absoluta. ¿Ustedes creen que la obtiene al final o no? Yo creo que puede que la obtenga por la debacle de los socialistas, aunque creo que se va a quedar muy justa. Lo que pasa es que yo creo que se va a plantear una situación en la que ella va a querer gobernar en solitario, planteándole a Vox el decir, con la abstención de Vox yo me llego a ser presidenta de la Junta y luego gobierno en solitario, y vamos a poner porque aquí de lo que se trata es de ver quién se retrata después. El sueño de unos y otros es ver quién se retrata frente a sus respectivos electorados. A Vox, yo creo que en Extremadura tampoco. La figura de María Guardiola, por mucho que ahora mismo Feijóo ha ido y le está dando apoyo en lo que puede, en Extremadura no mucho, etcétera, pero no ha ido ningún otro varón a acompañarla y nada. Yo creo que es una persona que en el partido no termina de causar una confianza tremenda, y porque es una persona que ya en el 2023 yo creo que hizo mucho daño al resultado electoral del final del Partido Popular. Y no, entonces el hecho de que haya un triunfo demoledor o total de Guardiola, si lo hubiese en Extremadura, yo no estoy absolutamente convencido de que lo vayan a brindar con champán en Génova 13. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Bueno, ¿usted qué cree que va a pasar? A ver, yo parto de lo fácil. Sé lo que no va a pasar, que el PSOE no va a sacar el 53% del voto como sacó en su tiempo Rodríguez Ibarra, por ejemplo. Sí, eso ha desaparecido. Eso es evidente. Y ahora, ya hablando en serio, yo creo que ayer Alberto Núñez Feijóo dio la clave, que invita a pensar que el Partido Popular no espera la mayoría absoluta, porque es bastante complicada. Y es que el triunfo incontestable se conceptuaría si María Guardiola es capaz de conseguir más votos, o el Partido Popular con María Guardiola como candidata, que el conjunto de la izquierda en Extremadura. Y eso yo creo que sí es factible. ¿Y entonces irían a un gobierno de minoría? Si eso ocurre, evidentemente necesitará el concurso de Vox, pero el margen de autonomía que tendrá María Guardiola le permitirá prácticamente gobernar en solitario, pese a que necesitará respaldos puntuales de Vox. Yo creo que hay un componente de escenificación entre las andanadas de Santiago Abascal y entre los rifirrafes que se han traído durante la campaña, y yo creo que ahora mismo el panorama para el Partido Popular pasa por, hablábamos de conquistadores, y el parecido de Borja porque Extremadura se convierte en una especie de tierra iniciática para una inflexión, y que el Partido Popular
pueda llevar a término la estrategia que ha decidido Feijóo, que nos puede parecer muy gallega y muy previsible, pero es desgastar a Pedro Sánchez de convocatoria en convocatoria. ¿No tiene usted la sensación, efectivamente, de que, porque efectivamente decimos, hay una especie de dominó, ahora empiezan en Extremadura, después vamos a Castilla, después vamos a Aragón, primero a Aragón, y después a Castilla y León, una masacre también para Andalucía. Esto va a ser una especie de dominó una detrás de otra. Eso que es verdad que es útil y que es para demostrar ese poder territorial, pero el poder territorial ya se demostró en mayo del 23, antes de las elecciones generales, que luego... Sí, pero Sánchez no estaba como está hoy. No, desde luego, claro. Por supuesto, eso es seguro. Pero también no hay un poco de precipitación por parte del Partido Popular viendo corre, vamos a hacerlo antes, porque si tardamos un año más, en lugar de sacar un 34%, sacamos un 29% y Vox se nos pone en un 25%. Creen que sois el sobrino de Alberto Núñez Feijóo. Me parece profundamente injusto decir que el Partido Popular se está precipitando cuando todo el mundo está reprochándole que no tenga la valentía de proponer una moción de censura. A ver, yo creo que a mí me parece una... A mí lo de digamos, la estrategia escalada que ha decidido Génova me parece inteligente. Me parece, iba a decir un taco, me parece aburrida desde el punto de vista mediático, me parece previsible, sí, me parece muy a lo Feijóo, pero creo que va a ser efectiva. Va a ser efectiva porque evidentemente el PSOE está como está, y lo ha comentado Luis. Pilar Alegría se mete en la jaula de los leones, la pobre. Va a inmolarse. Sí, claro. A mí me parece... En Extremadura, antes de entrar en Aragón, en Extremadura, yo pensaba hasta hoy por la mañana que Guardiola sí que va a obtener la mayoría absoluta, pero esta mañana me han entrado dudas, porque viendo lo que hizo ayer la Junta de Extremadura, que es ultra descarado, sí, de usar una cuenta oficial para decir, y vamos a dar 3.000 euros a los autónomos, y vamos a el carnet de conducir que sea gratis, que es una violación flagrante de la ley electoral, y por lo que ya le había reprendido la Junta Electoral a Guardiola, digo, si tienen que recurrir a ese tipo de cosas, es que están intentando... Sí, pero eso no le resta ni un voto al votante, salvo algún votante muy... yo no digo que le reste, pero digo que si necesita hacer eso, entonces es que no ven clara la mayoría absoluta. Bueno, yo creo que evidentemente no la ven clara, están ahí, están que si llegan, que si no llegan. Yo creo que no va a estar muy cerquita, pero lo que sí creo es lo que dice don Isaac, que es que van a tener más escaños, más representación que los dos partidos de izquierda juntos, y entonces pues se va a quedar Vox con una magnífica representación, con un resultado más que muy aceptable, sobre todo teniendo en cuenta que es Extremadura, etcétera, y va a poder felicitarse por la campaña extraordinaria que están haciendo y por el aumento de resultados, todo eso, pero con una influencia moderada dentro de lo que va a ser el gobierno de la Junta. Yo lo que sí veo es no me parece, en cambio, trayendo ahora una cuestión sobre la mesa de la que se habla, creo, poco, es el dichoso debate que va a haber, creo que mañana, en televisión española, porque ha habido uno en la radiotelevisión regional o en la televisión extremeña, pero mañana hay un debate en televisión española y María Guardiola no va. ¿Por qué digo que me parece una irresponsabilidad? Aparte de que no me parece bien que los candidatos huyan de los debates, una cosa que me ha parecido siempre incomprensible, por muy asegurado que tengas la victoria, no me parece un buen consejo. Al revés, ve y demuestra lo que tienes. ¿Por qué me parece poco inteligente? Pues porque yo creo que el voto mayoritario que se va a volcar hacia la derecha es un voto de verdadero hartazgo de lo que tenemos ahora mismo en el gobierno de la nación. Quiero decir, de hartazgo de toda esta ola que está viniendo, que es un hartazgo de los gobiernos progresistas, wokistas, de izquierda, llamarlos como sea, y ese voto siempre va a haber gente que va a seguir votándolos, porque siempre hay un porcentaje de gente que va a seguir votando Partido Socialista, o Podemos, o Izquierda Unida, o como quiera que se llame. Eso siempre va a estar ahí, pero va a ser un núcleo muy reducido de gente, y en cambio la mayor parte de la clase media, la mayor parte de la gente normal, lo que va a ir a las urnas a soltarle un guantazo a este gobierno que nos está maltratando desde hace tiempo. Y en estas circunstancias, cuando la gente lo que quiere es castigar a esos partidos de izquierdas por encima de cualquier cosa, resulta que ante los espectadores de televisión española se va a presentar los partidos de izquierdas y el único que van a tener enfrente es el representante de Vox. O sea, el caballero andante que representa a la ciudadanía española, que viene aquí a defenderse y a partirse la cara contra los partidos que la ciudadanía detesta, es el de Vox.
Y no sé por qué Guardiola no va. Yo, en cierto sentido, y puesto que le deseo el mejor resultado del mundo a don Óscar Fernández, en ese sentido, pues me parece le felicito por la elección, por ir al debate, y le deseo la máxima suerte en ese debate. Y espero, sinceramente, porque es una cosa que ya Feijóo no fue al debate del año 2023 también, y Guardiola no va a esto, y espero que el Partido Popular eso se sufra y que suponga algún escaño más o la pérdida de 1 o 2 escaños en favor de Vox. A mí me parecería justo. Entonces, pues eso es lo que quería dejar sobre la mesa. Bueno, salvo que don Isaac quiera decir algo más sobre Extremadura, pasamos a Aragón, porque efectivamente Extremadura no se presentan las cosas muy bien para el Partido Socialista, pero es que lo de Aragón puede ser una auténtica carnicería, porque en Aragón lo que ha hecho Sánchez con Lambán y por tanto con todo un amplísimo sector del Partido Socialista aragonés ha sido tan miserable, tan repugnante. Muy miserable. Probablemente lo más miserable en clave personal que ha hecho el secretario general del PSOE. Y en el PSOE yo creo que sobre eso hay muchos dirigentes que no lo van a perdonar. Otra cosa es que sean unos cobardes, y siento decirlo, pero... Y Pilar Alegría ha seguido lo que ha dicho Pedro Sánchez. Es que Pilar Alegría tiene un grave problema, que es que está considerada en Aragón como sanchista de primera generación. Claro. Y eso, por una parte, la honra, porque por lo menos es coherente, consecuente con sus lealtades, pero evidentemente la lastra, sobre todo le lastra un poco más respecto a sus expectativas electorales en Aragón, claro. El discurso que hizo para presentar su candidatura era un funeral. No sé, hoy una radio se ha ocupado de comparar lo que decía cuando se estrenó como portavoz del gobierno hace 2 años y cómo ha acabado. Es la incoherencia más absoluta. Lo primero que dijo es que la mesa del Consejo de Ministros no iba a estar nunca ni para criticar a la oposición ni hacer política de partido, y sobre todo que jamás le oiría a nadie hablar o valorar una sentencia judicial, por menos mal. Bueno, es una sanchista de pro, que es una sanchista total. Quiero decir, yo esa es la prueba de Aragón. Sí. Me temo que va a tener que hacer campaña en Aragón sin contar con su propio partido, que buena parte del partido, excepto quizá en Huesca, pues no va a ayudar a Pilar Alegría a que saque un buen le van a hacer la resultado. Sí. Entonces, bueno, pues nada, tendremos previsiblemente, oiga, subirá la Xunta aragonesista, entonces que se ha declarado en rebeldía, ¿no? La Xunta, vaya jeta que tienen algunos. Dice ahora la Xunta aragonesista, o sea, 2 días después de convocadas las elecciones en Aragón, dicen que Sánchez ha traspasado todas las líneas rojas y que esto no puede ser. Lo de los socios es increíble, pero lo de Sumar no tiene nombre. Y particularmente, si me permitís centrar el tiro en alguien en concreto, Ernest Urtasun. Yo creo que concentra lo peor, no voy a decir de la política española, sino de la sociedad española. Lo digo porque estaría dispuesto a decírselo personalmente. Es de un fariseísmo, de una hipocresía y de una pijez absolutamente insoportables. Aparte de que es tan dañino lo que estaba haciendo en los museos, etcétera. No hay quien vaya ahora mismo a un museo sin tener que tragarse la sala walk que han puesto en medio de cualquier museo. Ahora mismo, el otro día estuvimos en el Museo Romántico, luego fuimos al Museo de América, hemos hecho y necesariamente ahora en todos los recorridos tienes que atravesar una sala walk que ha puesto en medio este señor, etcétera. Es detestable, es un sectario de marca mayor, es de lo más sectario que hay sentado en el Consejo de Ministros, que ya hay eso que lo define. Tener el listón ahí arriba. Pero esto es como yo le escuché en las declaraciones del sábado, que parecía que estaba prácticamente llamando a la rebelión al partido e invitando a salirse de gobierno, y lo escuché ayer y es como si hablara otra persona. A mí me parece despreciable. Sí, se está despreciable. Quiero decir, me parece despreciable que alguien con esos posibles, porque es una persona muy acomodada desde el punto de vista económico, por familia, no por méritos propios, tenga la necesidad de arrastrarse institucionalmente de esta forma para mantenerse en el machito. A mí me parece algo completamente incompatible con la dignidad política. Eso le tiene que dañar antes o después, quiero decir. Bueno, pues no da Marlaska si le ha dañado la vanidad de ser político y de ser ministro. Bueno, ¿qué opinan ustedes de lo que ha dicho Marlaska, que estoy viendo ahora las declaraciones al PP, diciéndole que los puteros del PP están en el armario, que es donde les gusta estar?
¿Tiene pruebas él, que es ministro del Interior, de algo que él sepa de...? Pues no sé, o eso son acusaciones gratuitas que hace. Estás después, sobre todo, eso lo dejo sacando la lengua y haciendo gestos obscenos otra vez en el escaño. Qué tipejo, es otra de las criaturas también de la política española, que ha resultado ser un mal bicho y evoluciona a peor. Lo trajeron de la mano del PP, sí, señor, de Rajoy en particular. Muy bueno el tuit de ayer de Santiago Abascal, porque ha salido Rajoy sobre la mesa. Y muy bueno el tuit que puso ayer, refiriéndose a las declaraciones de José María Aznar, en las que decía que se sentía más próximo a González que a Vox, no sé cuánto, y luego celebrando también los tuits que estaba poniendo Feijóo a raíz de esto que han decidido en Bruselas, de que el coche, de que la moratoria esta, de que iban a cerrar la posibilidad de seguir fabricando coches de carburantes, etcétera y tal, y no sé cuánto. Entonces lo estaban celebrando mucho el Partido Popular, que son unos de los responsables de que esa política se haya llevado o se haya sostenido hasta ahora, y ahora resulta que parece que se lo apuntan como una Marlaska, hazaña personal. Al PP hace escasos minutos en el Congreso hablan de nuestros puteros, nuestros machistas, están fuera porque no lo permitimos. ¿Saben dónde están sus puteros, sus machistas y todos sus colectivos? En el armario, que es donde a ustedes les gusta estar, ocultarse y disfrutar. Esto lo dice el ministro del Interior en el Parlamento. No sé, pues lo que decía don Borja. ¿Tiene alguna información el señor Marlaska de algún comportamiento inadecuado de alguien, de algún miembro, algún cargo del Partido Popular? Es una estrategia muy tradicional de la izquierda y en particular del PSOE, la hemos visto 1000 millones de veces, que es la negación de la evidencia primero, y una vez que la evidencia ya es innegable y está sobre la mesa, es la extensión del problema, la generalización del problema, es venir a decir: sí, bueno, nosotros tenemos puteros, pero puteros hay en todas partes. Sí, nosotros tenemos unos cerdos machistas que se bajan la bragueta a la altura de la cabeza de las secretarias, pero eso está en todos los partidos. Digo, ¿y usted? No, que yo sepa, quiero decir, no puede usted dar por supuesto. Claro. Y eso es una cosa que hace la izquierda, primero es ocultarlo. No, esto no es verdad, esto no sé qué, lo intentan tapar hasta que ya sale a flote y dice, ya ha salido. Entonces, es decir, la porquería está en todas partes. El problema de la indecencia es esa. Es que hay una porquería real y hay una porquería supuesta. El indecente piensa que todos son indecentes. No, ni siquiera lo piensa, lo dice porque le interesa. No lo piensa realmente. Me parecen unas declaraciones que dan la medida de en qué se ocupa el ministro del Interior y el conjunto del gobierno. En cuestiones además que son normalmente escabrosas, de mal gusto, y que generalizan, digamos, comportamientos indignos que probablemente ellos tengan muy cerca, pero que no se corresponden con la práctica general. ¿Y qué información tienen ustedes del nuevo director de la UCO? Es un perfecto desconocido, lo cual a mí me parece una garantía. Es una buena noticia en principio. Desde luego. De todas formas, ya sabemos que la UCO, como el conjunto de la Guardia Civil, solamente responde al Duque de Ahumada. Bueno. Goya. Es que ha habido ¿A ustedes les gusta Goya? Mucho. Bueno, pues no se pueden ustedes perder entonces, si les gusta Goya, la exposición del Museo al Palacio. En un año que está lleno de grandes exposiciones por todos sitios, pues uno dice, ¿a cuál voy? Pues pueden ir a muchas, pero una que no se pueden perder es Goya del Museo al Palacio, que brilla con luz propia por su propuesta innovadora, que une en un mismo recorrido lo mejor del patrimonio artístico y arquitectónico de nuestro país. No es solo una exposición, no es solo ir a ver cuadros, es una experiencia que celebra el arte, la historia y también el espíritu navideño en un escenario único, como es el Palacio de la Aljafería. ¿Quieren ustedes un plan cultural para estas fiestas, para estas Navidades? Bueno, pues Zaragoza lo tiene todo. Pasee por la Aljafería, descubra 62 obras maestras de Goya y déjese sorprender por un entorno que lo transportará siglos atrás. Recuerde, Goya le espera en la Aljafería, no se lo puede perder. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a recibir a nuestro invitado del día, don Domingo Soriano. Tu voz,
tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de Aminopac contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con Aminopac. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Radio Libertad, más cerca de ti. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo. Y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Vive la magia de la Navidad en Radio Libertad. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues se incorpora a nuestra mesa de tertulia el entrevistado de hoy, que además de un gran tipo, pues es un gran amigo, don Domingo Soriano. ¿Qué tal está usted? ¿Qué tal, Del Pino? Me encanta saludarle, como hacía en su momento en la tertulia, y un placer. Es la única persona en el mundo que me llama Del Pino, pero me refiero en antena. Pues encantado de estar aquí. Bueno, le veo con barba, le veo distinto. Sí. Tiene usted un aspecto así como profesoral. Como... Un segundo, que voy a poner esto en modo avión, pues me están llegando mensajes y no puede ser. Bueno. Sí, hemos cambiado el look este verano y bueno, pues ahí estamos. Me dicen que me hace todavía más serio, no lo sé yo. Le hace más serio, sí. Yo creo, más pero viejo. bueno. Eso no, le hace un pozo, ¿no? Como ahora, pues eso, ahora soy editor, pues parece que le pega más. Bueno, el motivo de traer a don Domingo es hablar de un libro, pero no por los autores ni por el contenido, sino por la editorial. Me dicen el otro día que don Domingo Soriano se ha lanzado a crear una editorial y además la ha llamado con un nombre precioso, la editorial Innecesaria. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿Cómo ha sido eso? Bueno, lo de lanzar una editorial, pues 3 socios, mis socios Francisco Quintana y Manuel Porras, pues de un día dijimos, tenemos que hacer algo pues para influir un poco también en el debate, meter en la conversación algunos temas que nos interesan y sobre todo traer algunos autores espectaculares que hay en el extranjero y que en España nos han publicado. Y dijimos, pues mira, hacer una editorial pues es una manera elegante de perder dinero y de cumplir casi todos esos objetivos. Y lo del nombre Innecesaria, pues bueno, nosotros queríamos buscar un nombre un poco juguetón, vamos a ser sinceros, porque la editorial es una editorial de libros de economía y muchas veces a la gente le asusta la economía. No, yo no sé, esto no es lo mío. Y nosotros queremos hacer libros de economía dirigidos al gran público, libros de divulgación, libros que interesen, libros, me decía el otro día un amigo mío, libros para pensar mejor. Y buscando ese nombre juguetón, un día uno de mis socios estaba en la Feria del Libro y nos puso un mensaje al grupo de WhatsApp que tenemos, nos puso un mensaje de: estoy en la Feria del Libro y es evidente que en España no hacen falta más editoriales. Y entonces, pues lo de Innecesaria cayó. Fue solo, dijimos, es verdad, puede que no sea necesaria,
pero sí que creemos que puede ser extraordinariamente útil para todos los que se afecten. Bueno, ¿y este es su primer libro, el primero que sacan al mercado? Primer libro. Pues el primer libro, la verdad es que es un librazo de John Kay y Mervyn King, Incertidumbre Radical, el arte de tomar decisiones ante un futuro incierto. Básicamente el libro, los autores del libro abordan una tesis pues muy atractiva. Ahora mismo en el mundo llega un tío que tiene un máster en la unidad climática de Stanford y entonces coge y dice, he hecho un modelo que dice que si seguimos comiendo palomitas, entonces dentro de 45 años vamos a morir todos achicharrados porque la órbita de Júpiter se moverá. Lo dice mi modelo, así que, bueno, y como eso, pues 200 cosas, sobre todo en el ámbito económico, donde se mueven mucho con modelos. Y entonces el libro Incertidumbre Radical, lo que viene a decir es que la realidad es algo infinitamente más complejo que cualquier modelo que podamos hacer y que por tanto, en fin, hay que desmitificar esos modelos, cogerlos para lo que valen, pero que las decisiones no se pueden tomar basándose en modelos, que leches. Eso es muy buena definición, porque la idea es que la realidad es más compleja, más interesante y fíjate, te diría que más bonita también. Y que esos modelos son muy reduccionistas. No es que los autores digan no sirven para nada ese tipo de modelos, pero dicen es quizás como un mapa, como mucho. O sea, si tú vas andando, pongo muchas veces ejemplo, si tú vas andando de Madrid a Barcelona, pues un mapa te ayuda. Pero si crees que el mapa es exactamente como la realidad, no vas a llegar de Madrid a Barcelona andando, porque te vas a caer, de repente va a aparecer un río, te vas a caer, o va a llegar una montaña que no vas a poder cruzar. El mapa es un apoyo. Pues eso es lo que estamos haciendo con los modelos. Sobre todo, el libro se mete muchísimo con economistas, periodistas, políticos, académicos, y lo que dice es, la realidad es más compleja y más bonita. Y la mayoría de las decisiones relevantes sobre nuestra vida, ¿me tengo que casar o no me tengo que casar con esta chica? Pero también sobre cuestiones políticas, políticas, cuestiones importantes o relevantes en una empresa, en la sociedad, son mucho más complejas. ¿Cuáles son las posibilidades de que Pedro Sánchez llegue como presidente de gobierno a finales de 2026? Es imposible. ¿Cuáles son las posibilidades de que haya una guerra en la próxima década entre China y Estados Unidos? Es imposible modelizar eso. Hay tantas cosas que afectan. Es que si mañana le da un ataque al corazón a Trump o le da un ataque al corazón a Xi Jinping, cambian las probabilidades. ¿Y cómo modelizar las probabilidades o las posibilidades que hay de que cualquiera de los afectados, ya digo que tenga un ataque al corazón o que se pelee con su mujer y tenga un día difícil al día siguiente, el día que le presentan los generales del Estado Mayor algún tipo de noticia que ha surgido, o que haya un movimiento político en cualquiera de las esferas de esos que toman las decisiones? En cuanto te lo cuentan, es verdad, es imposible modelizar, es imposible anticipar. Lo que puedes hacer es intuir factores que pueden ayudar a que haya ese conflicto entre Estados Unidos y China por Taiwán, factores que pueden disuadir. Pero ponerle un número, hacerlo matemáticamente es absurdo y sin embargo nos estamos gastando miles de millones. El ejemplo que ha puesto usted sobre el cambio climático, el ejemplo que pones, Luis, sobre el cambio climático es un disparate. La de cosas que se están haciendo diciendo no, porque claro, sí. Y no sobre el cambio climático, porque si fuera una cuestión del clima puramente científica dirías, bueno, vamos, no, son modelos sobre cuánto va a consumir el ser humano en los próximos 20 años. ¿Qué tecnologías se van a inventar? ¿Cuántas personas van a nacer? ¿Cuántas personas? ¿Cómo puedes intentar decir cuál va a ser la población mundial en el año 2100 o en el año 2050? ¿O cuánto van a consumir? ¿O cuánto CO2 van a emitir esas personas? Es tan absurdo siquiera planteárselo, pues sobre eso estamos haciendo planes disparatados. Y gastando unas cantidades enormes de dinero con esos modelos. Eso de los modelos en la economía para tratar de controlar la marcha política de las naciones, pues lo inauguró el Club de Roma allá por el año 70, cuando salió el informe sobre los límites al crecimiento, donde ahí la matraca de los alarmistas era otra. No era el CO2 y el planeta, el calentamiento, no, ahí la matraca era que consumíamos tanto los asquerosos capitalistas que se iban a agotar los recursos del mundo. Eso decían en los 70. ¿Y cómo lo deducían? Pues por unos modelos matemáticos que habían hecho unos señores muy sesudos en la universidad de no sé dónde de Estados Unidos. Estos modelos demuestran que el capitalismo desaforado nos lleva a... ¿Cuál era el asunto? Pues que ahí había
desde la Unión Soviética la intención de a ver si el capitalismo deja de crecer tanto porque me están asfixiando económicamente. Aquello, por supuesto, fracasó, cayó el muro, se demostró que los recursos pues hoy son mucho más abundantes que en el año 70 cuando nos decían que íbamos a agotarlos, y ahora estamos con las tonterías climáticas y con los modelos econométricos. A mí, efectivamente, lo de los modelos... Tengo un amigo que trabaja en el servicio de estudios de un banco francés, ¿no? Me dice, si la gente supiera cómo hacemos los modelos para todo el tema de gestión de bolsa, dice, venderían todos inmediatamente sus valores y los meterían debajo del colchón. Y tienes razón. Yo el otro día hablaba con otro amigo mío. Trabaja en temas de los que te gustan mucho, Luis, de temas de geoestrategia, temas de... Ponía el ejemplo del conflicto posible entre Estados Unidos y China, ¿no? Y me decía lo mismo. Me decía, es que están constantemente pidiéndome que dé posibilidades. Me decía, me está encantando el libro. Y fíjate que no tiene nada que ver con la economía lo que él se dedica. Y me decía, porque me están constantemente muchas personas tratando de que dé posibilidades a situaciones futuras que son absolutamente impredecibles. Dice, y con esas posibilidades, porque yo decía antes, esto es como un mapa, pero cuidado, por lo menos si el mapa estuviera bien hecho. Es que luego hay una segunda derivada, que son algunos de los modelos, como el del Club de Roma que comentabas, que es que ahí el problema es que encima el mapa está mal hecho. Dices, ya no solo es que no puedes guiarte solo de un mapa para ir de Madrid a Barcelona andando, sino que encima imagínate que el mapa ni siquiera es preciso, ¿no? Todavía peor. Y todavía peor, que el mapa está mal hecho a propósito. A propósito. Sí. Y entonces dices, y se está perdiendo, porque a mí lo que más me gusta del libro no solo que es una crítica, y fíjate, dos economistas de un prestigio enorme. Mervyn King fue gobernador del Banco de Inglaterra 10 años, uno de los autores. No solo es esa crítica que hacen los economistas, dice, nos estamos equivocando, reivindica muchos de los economistas clásicos, reivindica mucho el trabajo, por ejemplo, sin ser muy ideológico, reivindica mucho, yo creo, a la escuela austriaca, ese proceso de prueba y error constante, pero sobre todo, a mí lo que me gusta del libro es que lo que reivindica es al ser humano. Reivindica al experto, reivindica al que tiene mucho conocimiento por la experiencia, reivindica al que dice, no lo sé, pero como decía antes, hay estos factores que pueden ayudar, estos otros que no, que da la sensación de que es una respuesta más imprecisa, pero al mismo tiempo es mucho más real y más útil que el que te dice, hay un 75% de posibilidades de que China y Estados Unidos entren en un conflicto en la próxima década. Parece como más científico, parece como alguien que domina más la materia. Pues es absurdo, no tiene ningún sentido y además, ¿cómo actúas? ¿Qué quiere decir que hay un 75% de posibilidades? Que si hubiera 100 vidas como la que tenemos ahora, en 75 de esas vidas habría un conflicto. ¿Y en cuál de las 100 estamos en este momento? Porque no me interesa saber si hubiese 100 universos paralelos, sino cuál es el actual. Pues reivindican mucho esa toma de decisiones. Dice, me está usted recordando con ese ejemplo lo del chiste ese de... Hemos descubierto que tiene usted una rara enfermedad tropical. Dice, es grave. Dice, bueno, el 99% de las personas que operamos fallecen. Dice, pero tengo una buena noticia. Y dice, ¿cuál? Y dice que las 99 anteriores han fallecido. Entonces... Pues va un poco por ahí. En realidad también, es decir, incluso en factores como es un poco lo que viene a decir el libro es lo único que podemos hacer sobre esa realidad extraordinariamente cambiante es intentar conocerla lo máximo posible, hacer caso a los expertos y acercarnos con muchísima humildad y diciendo, bueno, vamos a ir probando poquito a poco, nada de cambiar el mundo con un gran plan que ha diseñado un tipo con una hoja de Excel en una universidad en Minnesota. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Y el mundo de la política, la economía, desde el periodismo le ayudamos, está sin embargo en el otro ámbito. Yo estoy harto de que todos los días, cada vez que hablo de temas económicos, a mí me preguntan cuánto va a crecer España, cuál va a ser la inflación, cómo crees que van a ir las próximas 2 décadas en el presupuesto público. Pues sí, y tantos factores que influyen en eso, que realmente es mucho mejor decir, pues vamos a ver qué factores ayudarían a que nos fuera mejor económicamente, qué factores vamos a empujar poco a poco, y siempre un proceso de prueba y error, y sabiendo que no tenemos un conocimiento exacto del futuro, y yo creo que incluso es bueno. Imagínate, es que si no, muchas veces parece, leyendo los informes estos, uno sabes que son mentiras, pero es que dices que si fuera verdad sería casi como Minority Report. ¿Qué pasa? ¿Que vas a anticipar mi vida a cada paso que voy a dar? No, ¿y qué pasa? Como no lo saben, esos informes muy precisos acaban siendo
una receta para el desastre. Bueno, lo que dice el libro pues es que vivimos en un estado de incertidumbre radical y que eso es imposible de cambiar y que por tanto el arte de tomar decisiones tiene que partir de esa premisa, que no podemos controlar las cosas, no podemos cuantificar las cosas en muchas ocasiones, que eso es una tontería, no podemos anticiparnos a los imponderables, los famosos cisnes negros, por tanto tenemos que tomar las decisiones partiendo de esa incertidumbre y aceptándola, ¿no? Aprender a vivir sabiendo que el futuro es imposible de anticipar, no pasa nada. Aprendiendo a tener una vida divertida. Humana. Sí. Es que el libro reivindica mucho a los seres humanos de toda la vida. Sí. Don Borja. Sí, es muy cierto, y además a mí me toca muy personalmente en la industria en la que yo trabajo, que es la industria del cine, en particular el de animación, y además se está imponiendo cada vez más la inteligencia artificial para la hora de tomar esas decisiones. O sea, ahora mismo por algoritmos a Guillermo del Toro le han tirado una película abajo en Netflix, era una película, un proyecto, etcétera, tal. Y eso lo ha decidido un cálculo de eventuales datos que se trata y dice, esto no va a funcionar en taquilla. Eso es imposible, porque si supiéramos lo que va a funcionar en taquilla, todos estaríamos haciendo lo que se supone. De manera que eso sí es cierto y se pone se deposita demasiada confianza. Y yo creo que, desgraciadamente, la llegada de la inteligencia artificial es probable que acentúe esa confianza que se tiene en los datos, porque ahora ya no depende de un fulano desde la Universidad de Michigan que decide una cosa, sino es el gran cerebro de la inteligencia artificial, que se supone que es inefable, que no va a poder cometer error alguno porque tiene toda la información, etcétera, etcétera. De manera que eso, desgraciadamente, creo que ese tipo de planificación va a ir en aumento. Y luego, con respecto a lo de el cambio climático, es verdad que es absolutamente, yo estoy completamente de acuerdo de que es absolutamente imprevisible toda esa amalgama de datos y decirnos traer esos cálculos, pero es que los cálculos no están hechos para eso. Los tíos que planificaron la estafa del cambio climático hicieron unos cálculos perfectos. En cambio dijeron, les vamos a sacar el dinero hasta las quijadas, a toda la gente, y ese cálculo sí es bastante aproximado. Yo creo que hay un cálculo que, en cambio, contrariamente a la incertidumbre, sí es real. A la gente la puede seguir exprimiendo a base de impuestos. Entonces, el problema es que hay determinadas decisiones que se toman no en función de inversión, rentabilidad, sino en función de cuánto vamos a poder convencer a la gente si tenemos un bombardeo de que nos deje su óvulo de que nos deje, no, y si nos les gusta bien, y si no, los colgamos por los tobillos y los vamos a saquear, pero tenemos la justificación para hacerlo. Sí, muy de acuerdo. A ver, sobre lo del cambio climático, yo ahí sí que me gusta mucho, además, diferenciar, porque mucha gente piensa, además siempre lo dicen, esto es ciencia, y lo ponen ciencia con mayúscula. Por cierto, el cambio climático no es un tema en el que, por ejemplo, se meta mucho el libro, pero sí que sobre muchos de esos factores que influyen en la toma de decisiones. Alguien dice, esto es ciencia. Entonces dices, en primer lugar, ¿podríamos llegar al acuerdo de si es ciencia o no es ciencia, o qué nivel de incertidumbre incluso en la ciencia, si conociésemos todos los factores puramente climáticos, todos los factores que podríamos decir físicos que afectan al cambio climático? Y entonces decimos, ¿los tenemos dominados? Parece que no, que ni siquiera los que saben mucho son capaces de controlar todos y cada uno de los factores. Pero es que ese no es el problema. Por eso, como decía antes, el cambio climático, las proyecciones de los organismos de la ONU, cuando dicen, en el próximo siglo van a subir las temperaturas tanto, todas esas proyecciones están basadas en parámetros, variables, que son todas ellas, pero todas humanas sociales. Son proyecciones de número de habitantes, proyecciones de crecimiento económico, proyecciones de descubrimiento de nuevas tecnologías renovables o no renovables, proyecciones de uso más o menos intensivo de la tecnología, proyecciones de uso del suelo, proyecciones de hábitos incluso alimenticios o de consumo. Entonces, y luego encima basado en otros modelos que hay por debajo climáticos, donde para empezar no se ponen de acuerdo en si el CO2 influye en la temperatura y cuánto influye en la temperatura, ¿no? Pero fíjate, si fuera solo eso, yo ahí discutiría menos, porque yo me siento ahí menos científico. Pero es que encima ni siquiera es eso, que yo estoy de acuerdo contigo, es que encima ni siquiera en lo puramente científico-físico se ponen de acuerdo, pero es que en el momento en que abres la puerta y dices, ¿y todo lo demás? ¿Realmente me estás diciendo que sabes cómo va a ser el crecimiento económico, qué tecnologías se van a aplicar? O sea, me dices en 2025
que eres capaz de anticipar cuáles van a ser las tecnologías dominantes en 2070, pues vete a 1980 y trata de hacerme el mismo ejercicio en la época actual. A ver quién en 1980 estaba anticipando que una inteligencia artificial nos escribiría artículos y... A ver, en el año 2000, ¿quién pensaba que íbamos a tener un chisme como este en la mano? Nadie lo sabía. Esto nació en el 2004, creo recordar. Pues eso es lo que nos están tratando de anticipar, que sí saben qué tecnologías vamos a usar dentro de 30 o 40 años. Y no saben, ni lo sabemos nadie, yo tampoco. Dentro de 6 meses, pues de eso va el libro. Bueno, me dice don Domingo que para su sorpresa y la de sus socios de la editorial Innecesaria, ya se está agotando la primera edición. Oiga, sí, es una cosa... se está vendiendo muy bien. Además, todo el que lo lee nos dice, oye, tenéis razón. Nos dicen 2 cosas. 1, es interesantísimo, nos gusta mucho. Y 2, que casi me gusta más, es verdad, no es un libro de texto, no es un libro académico, no es un libro que una persona alejada del mundo de la economía no pueda leer. Es un libro de divulgación, es un libro que queremos que, por eso ese subtítulo, el arte de tomar decisiones, lo que queremos es que le sirva a todo el mundo para tomar decisiones en su propia vida, en el trajo, ¿no? Y por eso está les leo el está inicio... todo según los cálculos. Les leo el inicio del cálculo no era tan bueno, ¿no? El inicio del capítulo 4. El giro probabilístico del razonamiento humano comenzó cuando el Chevalier de Mer, un jugador empedernido, pidió consejo al matemático y filósofo Blaise Pascal, quien a su vez consultó a un polímata francés aún más distinguido, Pierre de Fermat. O sea, esto, vamos, parece casi el inicio de una novela de Borges. Sí, tiene partes. El libro yo creo que está muy bien escrito. Eso, como nuestros amigos, los autores... A ver, son 2 superautores. Es que Mervyn King es un economista de los más prestigiosos de Europa. John Kay es muy estrella en Reino Unido, por ejemplo. Su último libro, que fue el año pasado, estuvo no en la lista, por ejemplo, la lista del Financial Times, no, elegido por el Financial Times en su categoría como libro del año, y se notan que escriben muy bien y que explican muy bien su tesis. ¿Cómo es posible que un librazo como este no se hayan apropiado de él otras editoriales consolidadas y ya ha tenido que salir una editorial innecesaria? Pues por eso salió Innecesaria. Innecesaria surgió un día, como decía antes, tomando unas cervezas, los 3 socios, dijimos, ¿cómo puede ser? Hablando de cómo podemos influir un poco en el debate, cómo podemos traer buenas ideas a España, y dijimos, ¿cómo puede ser que este libro, o el libro que sacaremos en abril de un autor que nos encanta, cómo puede ser que estos tipos no estén publicados en España? Y no teníamos una buena respuesta, entonces dijimos, vamos a lanzar una editorial que quizás sea necesaria, pero... Yo le doy la respuesta, ¿será que es que no son progres? Puede ser, puede que no sean progres, pero no sé, a mí me sorprendió igualmente. Y el caso es que nosotros les escribimos a los autores, dijimos, nosotros éramos muy modestos, no estaba ni iniciada la editorial, dijimos, bueno, pues vamos a escribirles a ver si les interesaría. Y los autores cercanísimos nos respondieron inmediatamente y nos dijeron, oye, por supuesto, podéis publicar nuestro libro. Es un libro que se publicó en 2020, además, que tampoco es que tenga 30 años. Y yo decía, ¿cómo se hace tan poco un tema de tanta actualidad? Pues nos dijeron, mira, no sabemos por qué nadie más ha interesado, tenéis los derechos. Y claro, nosotros cuando vimos que 2 autores de este nivel, un señor como Mervyn King, es que era, para la gente, es que es uno de los 8 o 10 economistas más prestigiosos de Europa. Y el tipo respondiéndonos a los mails diciéndonos, tenéis los derechos sin problemas, y ha colaborado un montón. Hemos tenido entrevistas en El Confidencial, en El País, en Mi Medio, en Libertad Digital. Y el hombre ha sido encantador y nos ha llamado la atención. Dijimos, bueno, pues si nadie más quiere un libro de esta calidad, pues tendrá que ser una editorial, es verdad, innecesaria, pero que a lo mejor no le era tanto. Yo quería preguntarle a Domingo sobre, digamos, el vértigo que puede producir meterse a editor. Es que a mí me parece la profesión más difícil del mundo. Y quiero contar una anécdota, si me permitís. André Gide, el autor francés, era editor también y rechazó a la búsqueda del tiempo perdido de Marcel Proust, por ejemplo. Quiero decir que no debe ser fácil dar con la tecla, por muy leído que uno sea y por mucha sensibilidad literaria que tenga o biográfica. ¿Cómo se vive eso? El comenzar, digamos, un proyecto tan complejo como es el de la edición. A ver, hay que decir que ahora, eso sí que es cierto,
y además los que nos estén escuchando y les guste este sector, les gusten los libros, lean mucho, ya sea ensayo, literatura, habrán visto que en los últimos 8 o 10 años han salido bastantes editoriales pequeñas en España, porque las nuevas tecnologías facilitan mucho, eso hay que decirlo, es verdad, porque desde el intercambio de originales ya no tienes que mandarte, es mucho más sencillo, también los temas de edición, maquetación, que nosotros hemos contado con profesionales, no lo hemos hecho nosotros, pero es todo algo más sencillo. Pero sigue siendo un poco locura. Es verdad, nosotros vamos a ir poco a poco, somos 3 economistas los que hemos hecho esta editorial, queremos ir pasito a paso, y yo, fíjate, asumiendo, como decía antes, que es una forma elegante de perder dinero, no queremos, yo creo que no está en este momento, pues cada uno tenemos nuestro trabajo y vamos a seguir así los socios. Lo que pasa es que le estamos dedicando una cantidad de tiempo enorme a esto. Yo casi cada día por las noches estoy ahí dedicándole tiempo, bueno, por las noches y por las mañanas a este tema. Pero usted pertenece a ese grupo de personas que no trabajan por dinero, sino por la gloria. Sí, no, y hay un punto, lo que quería decir es que es un negocio que no te va a hacer millonario, eso es así, en el que lo normal incluso es que pierdas un poquito de dinero. Pero también me gustaría lanzar un mensaje de cierta, no sé, de cierto ánimo, pero si nos está escuchando alguien que se lo ha planteado, porque ahora las nuevas tecnologías te permiten hacerlo con un cierto control, o sea, por lo menos para decir no me voy a arruinar y a lo mejor si me sale bien y alguno de los libros pues vende un poquito más de lo que tenía pensado, incluso me salen los números. O sea, yo creo que es un negocio que ahora mismo te lo puedes permitir. Yo soy optimista con la editorial. Este libro, como decía Luis, hemos vendido la primera tirada prácticamente entera. Ya no tenemos libros en el distribuidor, de hecho, están todos los libros en librería. O sea, quiero decir, cuando digo que hemos vendido es que han pasado del distribuidor a librerías. En las librerías hay, en Amazon y en Casa del Libro, en todos los lugares hay, pero que ya no tenemos stock en el almacén, que es un exitazo, y la segunda, la reimpresión, pues ya está en marcha. Vamos, me la entregan mañana pasado, con lo cual, pues mira, incluso en este mundo así un poco tan raro, parece que el papel sigue tirando y el ensayo de divulgación interesa a la gente. Bueno, pues muchísimas gracias, don Domingo, pero tenemos que pasar a la hora de los oyentes. Usted no se me vaya porque también quiero que responda a la pregunta, hombre. Don Luis, una de las preguntas más jugosas que he traído, y esto va con un poquito de sorna porque hay gente que opina que el pavo es de todo menos jugoso. Y ustedes dirán, con la que está cayendo van a preguntar por el asado de Navidad. Pues sí, señores, somos así porque venimos para desengrasar la actualidad. Desde luego, se me está pegando lo peor de don Luis del Pino, que sin lugar a dudas es el humor. Muchos años juntos, don Luis, esto es una tristeza absoluta. Voy con la pregunta definitiva de nuestra libre encuesta. ¿Qué opina del pavo asado por Navidad? ¿Pavo sí o pavo no? A ver, ¿cuáles eran las 4 opciones? La primera, sí, ñam ñam. La segunda, sí, un austero sí. El típico sí de es lo que me ponen en el plato. La tercera, un no rotundo. Y ya el no dramático. No tan no rotundo, tibio. Y luego ya el Bueno. no rotundo. Que y luego el de puaj, de no, pavo. Yo puaj. soy de puaj, Usted es de puaj. antes de que me pregunten. Sí. Pero tiene que ser una receta particular de pavo. No, eso es el libre albedrío. vamos a ver. Incluso, fíjese, yo amplío el cajón de las aves y puedo incluir, si le parece don Luis, pularda, pintada, otro tipo de... el cajón. Pavo es el pavo. Pavo es el pavo. Sí. Entonces, hablamos de pavo. No convalida No pularda convalida, por... No convalida, no. Pavo es el pavo. Yo soy de convalidar también, ¿eh? Mi madre es de Zaragoza, O sea, pero mi me padre... refiero, estamos preguntando por el pavo, ya, pularda. Ya, pero luego otra cosa es otra cosa. aves rellenas en general, ¿no? No, No pero entra eso- en esa categoría. No, hablamos del pavo, ese ser repugnante y seco que siempre... Por favor, don Luis, no intente Lo usted puede usted- manipular puede esta usted- encuesta, Bueno, ¿eh? No sea usted pavo sí o pavo tibio no. en los calificativos. Pavo, pero solo puedo decir en 10 segundos que este ejemplo me viene fantástico, porque uno de los ejemplos que ponen los autores, que pone Taleb, por ejemplo, a mí me gusta mucho, es imagínate que modelizas la vida de un pavo el 20 de diciembre. Entonces, sería una vida maravillosa, le llevan alimentando y cuidando durante toda su vida. Cebando. El modelo no va a anticipar demasiado. No va a anticipar. Yo es que las connotaciones del pavo siempre me viene a la cabeza Carpanta, el personaje que siempre estaba soñando con Es un que pavo. en España estamos un poco así, también se lo digo, soñando con el pavo. Bueno, don Luis, de momento hay gente muy triste que dice que no al pavo de Navidad con un 57% Bien. de los votos. Pero un no tibio, porque hay la segunda opción más votada, la del 17%, que son los haters del pavo, que dicen no, ¡puaj! Pavo de Navidad. Hay un 14% que dice que sí.
Y hay un 12% que dice sí, ñam, ñam. Yo tengo que decir a esos tristes que no han probado un buen pavo de Navidad. Vamos a ver, Un es pavo que jugoso. mi familia, tanto por parte de mi padre como la de mi mujer, por parte de padre y madre, son de Granada. En Granada el pavo trufado es una religión. Como decía una amiga de mi difunta suegra, cuando llega la Navidad, las mujeres en Granada os ponéis histéricas con el pavo trufado. Esto es así, no hay casa en donde no se tome un pavo trufado en Granada. Y eso es, si está bien hecho, es una verdadera delicia. La cosa es las personas que no han tenido la posibilidad suerte, de deleitarse con eso. Pero, De ser de Granada, claro. No hay que ser de Granada. Yo estoy en esa línea en casa de mi abuela, el 24, Nochebuena, siempre pavo y además pavo trufado delicioso. Como el que nos manda dejo Ana Stafford. dejo que me invite algún oyente a Granada para probar el pavo trufado y prometo no decir luego lo de ¿pero esto qué es lo que? Pero es un poquito sospechosa esta defensa cerrada, Mi madre es de Almería, no es exactamente pavo trufado, pero yo estaba pensando lo mismo. Estos no han probado el pavo de mi madre de Navidad. Luis, porque esto no puede ser. Comentarios de los oyentes. Veo el pavo de Ana Stafford en el que hay piñones y ciruelas, nos ha mandado foto y además dice que el pavo que cocina su madre es excepcional, súper jugoso y exquisito. Sabe que les gusta tanto que no pueden estar en Navidades y sin embargo se lo guarda y celebran la Navidad cuando llegan. Además nos dice que hace caracoles en Navidad. Ricos, por favor. O sea que una receta más para sumar a esta lista. Elens Guitart dice, sí, rotundo, asado cartagenero de pavo, como lo hacía su madre, que no falte nunca. Elens, nos puedes mandar si quieres un tupper. Munet dice que pavo poag en su casa es tradición no escrita. Ojo a la receta. Lombarda, sopa de pescado, marisco, lechón o cabrito. Tampoco lo hacen mal en esta casa, ¿eh? Así os lo digo. Y Marian LB en Twitter dice que este año va a ser el primero que toman pavo. Igual es el último. Habrá que ver cómo lo hacen. Mucha responsabilidad, Marian, para este pavo. En las publicaciones de YouTube me encuentro con un comentario de Luis Barreiro que dice que apenas alcanza para lentejas, estamos como para comprar un pavo. Y en el chat de YouTube también hablan de que pues mentar según qué comidas es también hablar de economía doméstica. Lo hace María Jesús Gracia Blasco, que dice que está la cosa chunga todo el día haciendo números. Sabemos de economía para rato. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, y a todos los oyentes que nos han mandado su opinión. Gracias, don Domingo Soriano. Me alegro de verle después de tanto tiempo. Ha sido un placer enorme.